cómo una abogada acaba emprendiendo en el mundo de los videojuegos y cómo una niña que bailaba, cantaba y quería actuar acaba estudiando Derecho, que esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de mi propia experiencia como profesional y voy a hablar de mi trayectoria emprendiendo, sobre todo en la parte de videojuegos, porque es, digamos, la que más éxito ha tenido y posiblemente la empresa en la que más errores he cometido, ¿no? Entonces, si esos errores sirven para que alguien aprenda algo hoy, pues genial, ¿no? O por lo menos para relativizar. Bueno, como digo, yo quería ser artista, me atraía muchísimo la danza, bailaba ballet, cantaba, hoy de hecho, a ver si me dejan que cante un poquito con ellos. Yo... Sí. Yo la verdad que era como muy, o sea, sí, muy creativa, muy artista, ¿no? Y no tenía claro esto del emprendimiento. También tengo 47 palos y, hombre, no sé los que estáis aquí de mi edad, un poquito más mayores, pero es verdad que esto del emprendimiento y las startups en los años en los que yo acababa la universidad y venía a Madrid a estudiar el máster, pues no era algo tan habitual, ¿no? No era algo tan familiar como lo es ahora. Entonces yo, claro, como me descolocaron un poco con esto de que no podía ser artista, porque en mi casa lo que me dijeron fue, mira, si quieres estudiar arte dramático, cantar, bailar y seguir tal, hazlo como hobby, pero hija, estudia algo serio, algo que tenga futuro, ¿no? Entonces esto todavía hay padres que lo siguen diciendo porque lo he escuchado. Y soy fiel apoyadora de todos esos niños o gente joven que quiere ser artista, que debe tener la oportunidad de serlo, ¿no? Y entonces, claro, yo decidí estudiar Derecho porque en realidad no sabía exactamente muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, como la gran mayoría de las amigas que tenía iban hacia Derecho, dije, bueno, pues voy a estudiar esto, que solo depende de mi memoria y no tengo que hacer grandes esfuerzos porque tengo una muy buena memoria, ¿no? Pero mientras, pues tenía muchas inquietudes artísticas también. Acabo el máster, vengo a Madrid, yo soy de Bilbao, vengo a Madrid a estudiar el máster porque mi hermano el mayor lo había estudiado. Todo muy original, ¿no? Y entonces llego a Madrid y hago el máster, veo todas las áreas de una compañía, marketing, ventas, no sé, finanzas, contabilidad de costes, Dios mío, qué horror. Respeto muchísimo el área, pero a mí no me encajaba. Y entonces digo, ¿qué hago con todo esto que me están contando? Porque la verdad estoy muy perdida, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, pues como acabas el máster, ¿no? Y empiezas a trabajar. Y me fui a varios procesos de ventas, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor aquí, como es algo que aprendes y más o menos, pues verborrea tengo, jeta también, y entre mis amigos siempre, ¿no? Pues la que conseguía las cosas para hacer algo era yo. Entonces dije, bueno, pues esto puede encajarme. Fui a varios procesos de selección y me dijeron que no tenía el perfil. Es verdad, posiblemente no lo tenía, no lo había desarrollado, ¿no? Y no sabían muy bien qué hacer conmigo. Iba a muchos procesos de selección y lo que me pasaba era al final que o si no tenía el perfil o era demasiado emprendedora. En una empresa de tabaco que no voy a mencionar, me dijeron, bueno, primero el sector no era lo que más me llamaba, pero me dijeron que era demasiado emprendedora, ¿no? En el test de personalidad. Y yo dije, ¿emprendedora? Me quedé así con la mosca detrás de la oreja, pero no entendí muy bien, ¿no? Y yo estaba fastidiada porque no me habían cogido. Y seguí haciendo entrevistas y cambié en un año 4 veces de trabajo. No me venía bien nada. Era una cosa, o sea, llegaban los domingos y me echaba a llorar. Y yo me acuerdo que le decía entonces a la persona con la que convivía, le decía, es que yo tengo ganas de hacer cosas y tengo ganas de trabajar, pero como no me he podido desarrollar en lo que quería, no sé muy bien qué puedo hacer. El caso es que yo voy a esta empresa y voy a esta otra y a esta otra. No es que me caigan mal, no es que no me parezca bonito el producto, pero no me hace feliz. No era feliz. Y entonces, un día, con un par de compañeros del máster, lo hablamos y lo que al final llegamos a la conclusión que no éramos ninguno de los tres felices y montamos la primera empresa. Y la primera empresa era una empresa de consultoría
de formación. Nosotros no teníamos dinero, no éramos low profile, pues seguimos siéndolo, pero no teníamos nada con lo que construir algo y la tecnología en aquel entonces no era la que, estamos hablando del 2002, no era la que hay ahora. Y entonces, como teníamos materia gris y sabíamos de ciertos temas, yo les dije que yo podía venderlos y podía buscar clientes y que ellos, ¿no?, pues hicieran esa consultoría en recursos humanos de formación. Entonces tuvimos 6 años con esa empresa. 6 años en los que yo aprendí un montón. Aprendí a vender, pero sin mentores. Leía posts, claro, veía vídeos, por supuesto, pero yo aprendí a vender a base de darme contra esa pared. O sea, cometí, como digo, todos los errores. No tenía nadie en quien fijarme. Lo que creo que me ha diferenciado o lo que creo que ha sido algo muy bueno en mí es que soy capaz de aprender mucho sobre la marcha con la experiencia. Mucho. Porque observo mucho, porque reflexiono mucho y porque intento ser mejor, ¿no? Y tengo mucha autoexigencia. Entonces, gracias a eso, aprendí a vender. Parece que bastante bien, porque conseguí muchos clientes y conseguí muchos contratos. Pero pensad que yo no tenía nada. O sea, me había hecho unas tarjetas. Los dosieres los hacía en mi casa. O sea, porque no tenía nada, literal, no tenía nada. Y nada, yo llamaba, me temblaban las piernas. Yo llamaba con el listado de todos los ex responsables ex alumni del Instituto de Empresa, pero que eran directores de recursos humanos o responsables de recursos humanos. Entonces yo les llamaba pidiéndoles su ayuda y su opinión con respecto a la consultora que habíamos creado, ¿no? Entonces, con la excusa de pedir la opinión, pues obviamente les vendía, ¿no? Pero yo no sabía muy bien cómo hacer las cosas y, como digo, aprendí a hacerlo y luego después enseñando a otra gente a hacerlo, evidentemente aprendes mucho también, a base de... Hostias. Alguna palabrota voy a decir, ¿eh? No, ya os pido disculpas desde el principio ya. Y ¿qué pasó con esa empresa? Pues que no era escalable. Empezábamos ya a tener como mucha ambición, queríamos crear empresas que fueran multinacionales, que pudiéramos tener clientes en todo el mundo, abrir nuevas unidades de negocio, hacer una empresa grande, poder venderla algún día. Y claro, no se podía ni con el tipo de servicio de consultoría que hacíamos, porque evidentemente eran clases, eran consultores, para hacerlo en otros países, manejar, al final el servicio que tú das es el servicio que da un ser humano, ¿no? Entonces, no era escalable. Podíamos crecer, pero no era exponencial el crecimiento. Y además, lo que me daba cuenta era que cada vez que mandaba a uno de mis socios como consultor a hacer un trabajo, todo iba muy bien, pero no siempre iba tan bien si enviaba a otra persona que estaba dentro del equipo, que era un consultor experto, pero como los que habían conocido, los clientes que habían conocido a mis otros 2 socios, pues ya no querían otro, ¿no? Entonces era muy complicado de crecer. Era muy difícil de estandarizar, porque luego cada consultor pues tiene su ego y su libertad de cátedra, y era muy difícil estandarizarlo todo. Así que nada, yo había alguna noche que no dormía porque sabía que ese proyecto con esa persona no iba a salir bien. O sea, sabía que no iba a salir bien. Entonces, claro, yo les decía a mis socios, Eduardo, Ibra, o sea, yo con esto... yo puedo seguir haciendo esto, no pasa nada, pero ni es escalable, es muy complicado gestionar y la verdad que, o sea, podemos seguir, pero ¿hasta cuándo, no? Y ahí decidimos pivotar el negocio, seguíamos haciendo formación, pero lo hicimos de una manera digital, ¿no? Todos nuestros conocimientos y nuestros contenidos los pasamos a online. Y estamos hablando del 2007. Claro, online, pero haciendo lo que hacían todos los demás, es decir, formación online, que muchos conoceréis, mucha formación online, aburrida, tediosa, un texto, un test, un vídeo, nada de interacción, un rollo, súper difícil de seguir, o hacemos algo disruptivo. Y entonces en 2007 se nos ocurrió que por qué no hacer videojuegos y simulación en videojuego para aprender cosas, ¿no? Habilidades en general, que era en lo que nosotros estábamos especializados, en habilidades blandas.
¿Cómo conseguimos que alguien practique y aprenda a negociar o a resolver un conflicto o a gestionar la agenda y su tiempo o a gestionar un equipo online con un videojuego? Pues era un reto, la verdad. Pero conseguimos que el primer videojuego que sacamos al mercado, que es Merchants, que ya tiene terceras versiones, pero que sigue siendo un producto vivo, basado en la Venecia de 1400, siempre hay mucha historia detrás y es muy bonito, los videojuegos son muy bonitos, siendo que son online, que no utilizamos tecnologías como Unity, o sea, utilizamos tecnologías muy sencillas. Son online, evidentemente, esto no es Assassin's Creed o Infamous, no son ese tipo de videojuegos, pero son unos videojuegos muy dignos que sobre todo lo que buscaban era que alguien aprendiera, ¿no? Entonces creamos simulación muy potente, muy, muy interactiva, que de verdad hacía que alguien interactuara con distintos casos y distintos personajes en la Venecia de 1400, con Da Vinci, con Maquiavelo, y aprendiera técnicas de negociación. Es verdad que la primera vez que lo implementé en un cliente me temblaban las piernas, no sabía cómo iba a salir, pero fue un éxito brutal. Ahora, no os quiero contar lo que a mí me costó convencer a un cliente en 2007 que me comprara un videojuego para formar a sus ejecutivos y directivos. Me decían, tú estás loca, tú estás pirada. El nivel de evangelización que tuve que hacer fue brutal. Y ahí sí aprendí a vender. Cuando no despachas, cuando tienes que vender una idea, un sueño, un proyecto, y encima, no es por nada, pero yo tenía un videojuego los 2 primeros años. Vendía un videojuego. Entonces, claro, la gente me decía, ¿pero no tienes más? Y yo, estamos desarrollando el siguiente, que es de gestión del tiempo, ¿no? Como en maletita. Y entonces me decían, esto es muy interesante, pero claro, yo ya tengo cubierta esa necesidad con esto que te he comprado, pero si no tienes más, pues no te puedo comprar más, ¿no? Entonces, claro, yo casi cada año, durante varios años, empezaba mis ventas de cero y encima tenía que crecer entre un 50 y un 100% cada año. La matada que supone eso a nivel comercial es brutal. Así acabé, hecha polvo. Pero es verdad que eso también fue muy frustrante para mí. Ellos, ¿no? Los señoritos de producción, los llamo yo. Ellos están en su oficina pensando cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esto otro. Yo, con un petardo, intentando conseguir las ventas cada año de cero prácticamente, consiguiendo nuevos clientes, intentando crecer cada año 50, 100%, o sea, es muy complicado. Y entonces yo les decía, dadme más y dadme más rápido. Porque si yo no tengo una plataforma, si no tengo un catálogo que sirva para cubrir muchas más necesidades que negociación, hijos míos, yo no voy a ningún lado. Y no puedo crecer a estos niveles, sí, a base de mi espalda y de todo lo demás. Pero necesito más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ellos me iban dando, gran trabajo, son unos cracks, ¿eh? Ellos me iban dando cada 2 años, 3 años, un videojuego. Y entonces, bueno, yo llegué a tener en 2017 4 videojuegos. ¡Wow! Es verdad que eran temas que necesitaban mucho las compañías, pero claro, no era suficiente. Y además, en España, bueno, es que nosotros justo empezamos GameLearn en 2007, ya sabéis lo que vino en 2008, ¿no? Entonces, claro, durante todos esos años que alguien intentara, o sea, en toda esa crisis, que alguien hiciera algo nuevo y muy innovador en formación, era complicado, porque los presupuestos estaban mucho más recortados si no se los habían quitado, y además, arriesgar ponía en riesgo su propia área y su propia función. Entonces era muy complicado. Aún así, hubo muchos valientes y yo es verdad que cuando vendía esto, lo vendía con tanta pasión que al final la gente me decía, no necesito, y al final decía, venga, voy a pensar en un proyecto para ti, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el poder que tiene la influencia, la persuasión, la convicción de alguien de ventas. ¿Qué pasaba? Eso es, que no había suficientes clientes, yo tenía que seguir creciendo un 50, un 100%. ¿Dónde me voy? A ver, tengo inglés,
Estuve viviendo en Estados Unidos de joven, estaba un poco oxidado el inglés, pero dije, me voy con mi inglés, lo perfecciono, lo mejoro y me voy a vender fuera de España. Pero claro, para eso tenía que traducir los videojuegos que tenía. Aparte de traducirlos, había que locutarlos porque tenían voces también. Yo conocí un norteamericano en una clase de danza y entonces me dijo que se iba a ir el estado, Ohio, que se iba a ir a Ohio de vacaciones en Navidades. Y entonces yo le dije, sí, ¿y tú me podrías hacer este trabajo? ¿Y por cuánto, no? Porque claro, los locutores en aquel momento, los traductores, yo tenía muy poco dinero. Todo el dinero que entraba era primero para pagar los sueldos, para contratar un poquito de gente y además seguir desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, claro, a mí no me daban muchos recursos. Y entonces apañé en una clase de baile la traducción y la locución de los juegos, con un señor que se fue a Ohio y lo hizo con su familia. Su familia eran aficionados del actoring y lo hicieron muy bien, de hecho, lo hicieron súper bien. Entonces, en inglés, pues claro, ¿cuál es el mercado que tienes más cerca estando en España? UK. ¿Hay algún British aquí? Bueno, pero es un mercado muy difícil. UK es un mercado muy complicado porque es un mercado muy conservador. En mi sector es muy conservador, es muy clasista. Yo, claro, me presentaba allí y bueno, cerraba reuniones pues como podía. La verdad que hubo gente que me dio reuniones, otros me dijeron directamente vete a tu casa. Pero yo me iba, me planificaba expediciones, vendía, llegué a contratar 2 personas allí, pero es un mercado que está sobresaturado y que además el British, no sé si es el tiempo o qué, pero tiene el no en la frente. Entonces, no me salió tan bien, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a ir a Francia con mi francés de Cuenca también y voy a intentar vender en Francia. Entonces yo cogía y me hacía mis historias, descubrí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es mejor cerrar una reunión con un francés si le hablas en inglés, por ejemplo. Entonces me resultaba más fácil. Y entonces en Francia me fue muy bien, hasta el punto que hoy es más grande que Iberia, ¿no? Entonces, yo iba descubriendo nuevos mercados y también buscaba ferias donde hubiera muchos leads y donde yo pudiera vender a gente que decidiera que estuviera en headquarters y que decidiera para muchas más unidades de negocio, ¿no? Entonces yo buscaba e intentaba conseguir, sin muchos recursos, más negocio y sobre todo internacionalizar al equipo. Pero lo hacía, como digo, o sea, con un boli. Y entonces, claro, yo mis socios que siempre tenían en la visión del horizonte empresa internacional, que fuera un unicornio, ¿no? Han leído demasiada literatura norteamericana, creo, pero bueno, está bien, hay que leer, es importante. Pero bueno, ellos tenían esa visión, claro, yo que estoy mucho más en el terreno y la gente de ventas normalmente sufrimos mucho, somos gente que es muy ingrato, es un trabajo muy duro, ¿no? Estamos más en la tierra, o sea, sabemos y entendemos mucho mejor lo que puede llegarse a implementar de la estrategia. Digo, la gente de ventas que tiene visión, no alguien que se dedica a ventas que no ve la estrategia. Y finalmente decidimos que teníamos que ir a por una ronda, ¿no? Para crecer más rápido, para poder escalar más rápido y para poder vender en otros países. Así que hicimos nuestra primera ronda y cerramos con Kibo Ventures, la primera. Y la verdad que es un VC que nos apoyó mucho. Es verdad que no nos dio tanto dinero como para hacer virguerías, pero sí que fue un punto de inflexión. En ese momento pudimos crear equipos que vendieran en otros países, con gente muy profesional, con una función muy desarrollada, ¿no? Que no fuera bueno, pues tú más o menos me caes bien y venga, entra dentro, ¿no? O sea, empezamos a profesionalizar muchísimo más la compañía y la hemos seguido profesionalizando.
Y a partir de ahí, yo seguía protestando porque necesitaba seguir escalando la producción. No me valía con tener 10 juegos tampoco, ¿no? O 7. Así que lo que hicimos fue parar o quemar todos los barcos y desarrollar una tecnología que permitiera crear videojuegos más rápido, que se llama el editor. Y con el editor, pues hemos conseguido, en aquel entonces, antes del editor, nos costaba entre 2 y 3 años desarrollar un videojuego, ahora lo podemos llegar a hacer en 2-3 semanas. Pero tuvimos que pararlo todo y estar 3 años trabajando en esa tecnología. Y a día de hoy seguimos trabajando en ella, obviamente, porque es un animal que sigue creciendo y sigue mejorando. Pero imaginad el punto de inflexión que eso supuso para la producción, o sea, para nuestro catálogo, nuestra plataforma, ¿no? Fue la gran diferencia. Y a veces, y esto es una cosa que he aprendido de todo este tiempo, es que hay que hacer muchos sacrificios y parar muchas cosas y decir que no a muchas cosas, ¿no? Para conseguir un objetivo mayor. La primera empresa de la que os hablaba antes, que era consultora, que era más servicio, no tanto producto, lo que vendíamos, también seguían llamando a los clientes para pedir y yo decía no. O sea, yo he tenido que decir no muchas veces para lograr pivotar algo y decir vamos a sacrificarlo todo, pero en aras a dar un gran paso adelante, ¿no? Pues el editor fue un gran paso adelante para Gameland. Entonces el editor, que permite hacer un videojuego hay gente incluso que lo hace en horas. Si lo quieres hacer más o menos sencillo, lo puedes hacer en un día. Nos permitió llegar a tener un catálogo mucho más grande, traducir mucho más rápido, tener muchas tecnologías y muchas AIs que nos permiten crear juegos muchísimo mejores, que nos dan datos mucho mejores. Entonces, todos los dashboards que produce ahora mismo la plataforma son increíbles, pero todo eso ha llevado un trabajo de 16 años. O sea, empiezas haciendo un videojuego pensando que con eso vas a hacer algo increíble, pero no, han sido 17 años de trabajo, de darnos cuenta de muchas cosas que no sabíamos, que no comprendíamos y de cometer muchísimos errores, ¿no? Entonces, a nivel de producto, como has dicho antes, Eva, somos una empresa de formación a través de videojuegos, formación corporativa a través de videojuegos. Pero, esto os lo cuento así, sí, lo cuento porque da igual. En 2022 yo tuve cáncer, metástasis. Y la drogadura, porque te da una drogadura muy heavy, me abrió la mente en muchos aspectos, sobre todo poder parar, porque tuve que cogerme una baja de 7 meses, poder parar y tomar distancia de tu propia empresa. Yo es algo que creo que hay que hacer, que es sano, que es muy bueno para darte cuenta de los cambios que puedes hacer. Estando en la operativa y en ventas y en negocio, todo lo que tiene que ver con marketing, atención al cliente, venta de nuevo negocio, venta de expansión, todo eso es muy operativo. Y a mí no me daba tiempo a pensar. Así que es algo que le debo agradecer al cáncer y a la quimioterapia. Yo volví, pues, no sé si alguien ha pasado por ese proceso, ojalá no, pero es como un viaje a la esencia más profunda de uno, sobre todo porque pasas muchas horas solo y porque lo que te dan para intentar curarte es algo muy duro que te pasa por encima, ¿no? Y psicológicamente también, o sea, se te abre mucho el cerebro. Las drogas dicen que lo consiguen, ¿no? Pues es que esto es una droga dura, fuerte. Y entonces cuando volví, observé la compañía desde un lugar muchísimo más metacognitivo y les dije a mis socios 2 cosas. Bueno, es que esa fue la primera, luego me vino otra vez. Pero bueno, la primera les dije, tenemos una tecnología que permite hacer videojuegos. ¿Sí o no? ¿Y por qué solo los estamos haciendo para formación? Esta tecnología se podría utilizar para hacer videojuegos
para comunicar a nivel interno, para comunicar a nivel externo, para por supuesto, formación de cualquier tipo, pero podemos hacer juegos de comunicación, podemos hacer juegos de productividad, podemos hacer un montón de tipos de juegos. Y no solo vender a los departamentos de recursos humanos que tienen X budget y X posibilidades de implementar cosas en la compañía. Yo quiero hablar con ventas, yo quiero hablar con marketing, yo quiero hablar con operaciones, yo quiero hablar con gente de negocio que tiene budgets mucho más grandes y que me permiten hacer cosas mucho más grandes. Y entonces, bueno, como siempre mis socios se quedan así mirándome y me dicen, danos 2 días que lo vamos a pensar, ¿no? Y efectivamente inventaron la manera incluso en la que se puede acceder a los juegos sin tener que logarte, ¿no? A través de muchas maneras, ¿no? Unas QRs. Pero claro, de esa forma yo podía ir a venderle a Grupo Bupa Dental que podían sensibilizar sobre la salud dental a través de un videojuego, en la consulta, la madre con el niño o el padre con el niño, ¿no? Entonces, que podían ligar, yo qué sé, una empresa de alimentación, podías ligar tus productos con un juego que sensibilizara sobre la salud en general, ¿no? O sea, hay tantas cosas ahora mismo que estamos haciendo que esto se lo debo a la segunda quimioterapia. El año pasado volví a tener cáncer y me dijeron, o sea, pues también de las drogas y de todo eso. Llegué también a la empresa y lo que veía era que era muy complicado cuando tú tienes un nombre que habla por sí mismo, Game Learn, es muy difícil ir al de operaciones y contarle que haces videojuegos también para él o para ella. Y entonces les dije, me molesta el learn. Quiero llamarme game lo que sea, pero no quiero learn. No quiero ir a los distintos responsables de negocio a que me digan te voy a redirigir a recursos humanos. Bonita. Me cago en la leche. Otra vez, recursos humanos no va a decidir sobre tus estrategias y planes de los próximos 12, 24 meses. Y yo te puedo ayudar. ¿Por qué no utilizar los videojuegos para implementar estrategias y proyectos dentro de tu compañía? En todas las áreas. Igual que haces vídeos, igual que haces PDFs, igual que haces comunicaciones, igual que... Se pueden utilizar videojuegos para todo. Y entonces les dije, no quiero llamarme GameLearn. Es verdad que aquí lo pone, pero porque, bueno, ando en 1000 cosas. Y ahora nos llamamos Game Strategies. De tal manera que estamos en la migración de la marca, ahora vais a entrar en la web, GameLearn lleva tiempo. Pero esta es otra cosa que a mí me ha servido, o sea, son grandes cambios que no se hubieran producido de la manera, o sea, de la manera en la que se supone que se deberían producir los cambios. Porque cuando tú estás en la operativa como un loco trabajando, no puedes pensar. Y esa es una de las grandes cosas que yo he aprendido en los últimos 2 años, que es fundamental tomar distancia para tomar buenas decisiones y hacer crecer un negocio.